Este día vamos a desarrollar el tema sobre la Escuela de los Anales en lo referente a sus principales temáticas. Hay que tener en cuenta que la Escuela de los Anales tiene un origen, y ese es que aparece en 1929 y fue fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre. Esta Escuela de los Anales está relacionada con la historiografía clásica en el sentido de que fue la contraposición y surgió la Escuela de los Anales en respuesta a la historiografía positivista. Recordemos que la historiografía positivista estaba ligada con los eventos y los personajes individuales. Entonces, la Escuela de los Anales buscó, desde 1929, hacer un cambio de paradigma. Es así como no solo se quedaron con la parte de historia, sino que incorporaron las herramientas de antropología, geografía, economía en el análisis de la historia. Es decir, que la forma en que estas ciencias y estas disciplinas abordaban los objetos y sujetos de estudio fueron tomados y aplicados en la historia, en el análisis de la historia. Es así como con la Escuela de los Anales podemos decir que aparece la historia cuantitativa, la historia serial y la historia de las mentalidades. Algo muy característico dentro de la Escuela de los Anales es la larga duración, que sirvió como una categoría de análisis temporal. Esta larga duración fue construida por Fernand Braudel, o Brodel, y él crea este concepto de la larga duración, en el cual se privilegia el estudio de las estructuras y procesos sociales y no los acontecimientos coyunturales. Es decir, no se mide la historia sobre la base de los momentos, sino se analiza todo un largo proceso. Un ejemplo salvadoreño en la historia política al estilo positivista. Bueno, 1 de febrero de 2019 llega al poder el presidente Bukele. Ese es típico positivista. Y entonces mide el tiempo por esa coyuntura política. Pero con la larga duración no se toma en cuenta ese momento 1 de junio 2019, que es cuando llega al poder el presidente Bukele, sino que se hace alusión a todo un tiempo más. Entonces, perfectamente con la historia de larga duración podríamos llegar al 2009, 10 años antes, y decir, bueno, en el caso salvadoreño hay una transición política del Partido Arena al FMLN, y este FMLN es el que posteriormente permite la apertura política de un miembro. Este se hace alcalde
de un municipio no muy conocido de El Salvador, y se va construyendo todo un proceso y un endamiaje político, de imagen, etcétera, en el cual va creciendo la figura de lo que va a ser 10 años después el presidente de la República. Entonces, la larga duración es no tomar en cuenta los elementos coyunturales que típicamente entendemos, sino que tenemos que ir más y entender los procesos. Perfectamente, entonces, podemos decir, con otro ejemplo, siempre con la vida política salvadoreña, es que la historia de cómo se ha luchado contra el crimen organizado ha tenido muchas formas, y así podemos irnos hasta 1992, que es cuando empezaron a llegar los primeros deportados, y no es hasta la década de los 2000 que se empieza a tipificar como terroristas. Entonces, la coyuntura podría ser el régimen de excepción de marzo 2022. Vaya. Eso es lo coyuntural. Y podemos decir, se está luchando contra las pandillas. Pero si lo vemos de la larga duración, podemos decir, bueno, en realidad esto tiene 3 años, el estado de excepción y la guerra contra las pandillas, pero en realidad la lucha contra las pandillas y las diferentes tipificaciones y las diferentes formas en que se ha tratado de luchar con ellas abarcan desde hace 35 años. Entonces, la escuela de los anales, en la parte de la larga duración, lo que nos va a explicar es que la historia no la podemos ver solo como un hecho de ahora, del momento, sino ese hecho y eso que sucedió ahora tiene una razón social, antropológica, económica detrás. Y entonces nosotros lo que debemos de hacer es capturar y entender ese proceso. Entonces, bajo la lógica de la escuela de los anales, podemos ver que esta escuela de los anales, al tomar las herramientas de otras disciplinas y de otras ciencias, empezó a innovar en las fuentes y en las técnicas de investigación. Claro está, estamos hablando de que innovaron en 1929 y hoy estamos 2025. Quiere decir que estamos a 4 años de cumplir 100 años de Escuela de los Anales. El punto es que para ese tiempo, hace 96 años, la Escuela de los Anales utilizó esas fuentes no tradicionales. Entonces empezaron a tomar registros notariales, censos, mapas y documentos económicos, aplicaron las técnicas cuantitativas, los estudios estadísticos, y así fue como empezaron a construir a través de esas fuentes históricas. Recordemos que los positivistas lo que utilizaban eran los documentos
estatales y las memorias de los líderes. Por tanto, el utilizar los censos, los mapas, eso involucraba a la parte social y a las grandes comunidades y no solo al personaje. Entonces, podemos ver que la Escuela de los Anales lo que hace es no enfatizar en la historia narrativa de los hechos políticos y bélicos, sino que empieza a priorizar en las estructuras socioeconómicas, en los elementos culturales, mentales, y de esta manera entender a las sociedades. Y la sociedad uno no la puede entender por lo que está viendo hoy o por los elementos coyunturales, sino que la sociedad se debe de entender en su contexto y en su larga dimensión. Es por eso que aquí la Escuela de los Anales hace énfasis en estos elementos que tienen que ver con las temporalidades. Entonces, temporalidades, la coyuntura, la corta duración, la larga duración, etc. Entonces, además de ver la parte de la historia vista como eventos sociales y hechos culturales, y no solo por los grandes personajes, Marc Bloch, que es uno de los fundadores de la Escuela de Anales, él propone comparar a las sociedades y los procesos históricos de estas sociedades, pero a través de los contextos que viven. Y de esta manera entonces se descubre que hay una serie de patrones y estructuras comunes. Por lo tanto, se puede decir que a pesar de que son sociedades con idiomas y culturas diferentes, hay elementos que son similares. Así es como entonces llegamos al método comparativo. Y entonces el método comparativo lo que busca es ver esas tendencias y evitar las interpretaciones. Entonces, la tendencia es ver que la sociedad A es similar a la sociedad B y que tiene una serie de elementos producto de sus interacciones sociales que provocan una serie de similitudes. Y entonces ahí es cuando podemos hacer regulaciones históricas, ver las regularidades históricas y decir, bueno, la sociedad de Guatemala, Honduras y El Salvador vivieron procesos de deportaciones masivas en la década de los 90 y esas deportaciones masivas, dentro de los deportados venían gente con antecedentes penales de tipo delictivo y eran miembros de pandillas. Y muchos de ellos, al venir a estos países de Centroamérica, formaron cuadros delictivos con las personas de las zonas precarias y de los barrios peligrosos de las respectivas ciudades de estos países centroamericanos, lo que provocó que a la vuelta de 10, 15 años, estos deportados se convirtieran en los líderes de estos grupos delictivos y pandillas que eran consideradas juveniles actualmente son terroristas.
Entonces, acá lo que vemos es un enfoque histórico, social y económico. ¿Por qué? Porque en ningún momento de la explicación que les acabo de dar les he mencionado a X, Y, Z persona, sino que vemos un grupo, que en este caso son las pandillas, un grupo que son los deportados y dentro de esos deportados, miembros de pandillas, otro grupo que es las personas que vivían en estos barrios en precariedad, que optaron por la delincuencia y criminalidad y actualmente este grupo o estos grupos pandilleriles pues ahora son considerados terroristas. Entonces lo que vemos es cómo la historia, utilizando el enfoque de la Escuela de los Anales, no nos interesa la parte del individuo como el líder, porque entonces perfectamente les pudiera decir, el diablito de Hollywood, el viejo Lin, el chino tres colas, etcétera. Ellos eran unos jóvenes que se fueron a Estados Unidos y allá por cuestiones ABC ingresaron a las respectivas pandillas y regresaron a El Salvador deportados y etcétera, etcétera. No, la Escuela de los Anales le menciona a usted el proceso y los grupos o el grupo y no le habla de la coyuntura porque perfectamente podría decirle el 14 de junio de 1994 deportaron al señor Lechuga, conocido como Viejo Lin. No. Entonces, eso es algo muy importante dentro de la Escuela de los Anales, que en ese momento, 1929, estaba haciendo contraposición con la escuela positivista, en la cual lo que importaba eran los líderes, los caudillos y sus grandes obras y las grandes batallas. Tomemos un ejemplo, entonces, en lugar de hablar de Simón Bolívar o en lugar de hablar de Manuel José Arce, si existieran los registros, que es uno de los problemas de acá en nuestro país, podríamos hablar de Juan Álvarez y de Antonio Hernández y de Tiburcio Enríquez, que eran parte de la tropa del general Arce, que lucharon contra las fuerzas mexicanas. Entonces, la escuela de los Anales, con las fuentes que tenía, no se iba al discurso del líder, del caudillo, en el caso salvadoreño del prócer, sino que se iba a las fuentes donde se contaban a estas clases subalternas y a estos grupos invisibilizados. Napoleón invadió Rusia, invadió el reino de Rusia. Ajá. ¿Y fue Napoleón el solo? No, iban más de 100,000 hombres. ¿Y quiénes son? A saber. Entonces, o peor aún, en lugar de decir a saber, ¿y a quién le importa? Es lo que hubiera dicho alguien positivista. Entonces, si ustedes ven la historia, cuando lo toman los positivistas es Napoleón invadió Rusia, el zar Alejandro repelió la invasión de Napoleón, el general Nelson
venció en Waterloo a Napoleón. Pues sí, pero es que no eran ellos tres, ellos solos, en una batalla de esgrima. Cada uno tenía ejércitos de miles, de decenas de miles, de 70,000, 80,000. Entonces, aquí podemos ver entonces que la Escuela de Anales le da esa apertura y permite a usted, lector, conocer qué es lo que pensaban y cómo vivían esos sectores subalternos invisibilizados. Y entonces se aplicaban estos censos. Y con estos censos podía entenderse cómo era el comportamiento. Y entonces vengo yo y estudio la invasión de Napoleón con cerca de 300,000 hombres a Rusia. Y ahí yo me doy cuenta, al ver los censos, de dónde era que procedían la tropa de Napoleón. Y yo veo que de esos 300,000, 200,000 eran habitantes de las costas del Mediterráneo. Y ahí entonces comprendo que si 2 de cada 3 soldados de Napoleón nacieron, crecieron y se desarrollaron en un clima donde 15 grados ya era helado, porque es el clima mediterráneo, es decir, soleado, así al estilo muy de nuestros países calurosos. Entonces, obviamente entiendo que fue la muerte para ellos llegar a Rusia, estar en Moscú y sobrellevar el invierno ruso. Y de repente una persona que toda su vida se la había pasado entre los 10 y 30 grados, de repente esa pobre persona está viviendo en menos 15, menos 20 grados. Y obviamente se va a morir. Y entonces yo ya no veo a Napoleón siendo derrotado, sino logro empatizar con estos combatientes y estas personas, porque logro comprender de dónde vienen, quiénes son. Y entonces ya no son un número, ya no son la gran armada de Napoleón, sino que son marselleses y demás habitantes de la zona del Mediterráneo. Además de que con la Escuela de los Anales podemos visibilizar a estas grandes masas de personas, hay una influencia notable de las ciencias sociales con a la historia, la cual nos puede y nos permite utilizar fuentes que no son las oficiales. Y así es como de repente vemos cómo se utilizan los conceptos teóricos de Emile Durkheim, que es un sociólogo, y se hacen comparaciones a las estructuras y comportamientos colectivos. Además
estas comparaciones y estos análisis a estos historiadores de los anales, que en su mayoría eran expertos en la época medieval de esta zona del centro y occidente de Europa, ellos empiezan a analizar y a comparar la época feudal, pero en diferentes regiones. Y de esa manera ellos crean esa historia comparativa. Entonces, por eso es que estamos hablando del método comparativo de Marc Bloch. Él es historiador, especialista en la época feudal, se apropia de varias herramientas de las ciencias sociales e inicia esta historia comparativa. Entonces mira un mismo momento, que es la larga duración, entendida como el feudalismo, que son 1000 años, y entonces dentro de esos 1000 años dice, bueno, podemos ver el feudalismo en Francia, el feudalismo en Italia, el feudalismo en España, el feudalismo en Alemania. Y empieza a analizar el comportamiento y las mentalidades de cada uno de estos personajes. Y así puede ver el comportamiento colectivo. Y así es como, a través de la historia comparativa, un evento de larga duración no se ve como, no se toma con una sola interpretación, sino que se toman varias interpretaciones. ¿Por qué? Porque de un evento de larga duración, en este caso el feudalismo, 1000 años, dice, bueno, el feudalismo en esta región geográfica, y ahí vemos cómo también la historia se valió del método geográfico, el método económico, el método sociológico, de los elementos de la antropología, la economía, para explicar y construir conocimientos. Entonces, es muy interesante porque la Escuela de los Anales toma para sí los diferentes métodos ya existentes y solo los transforma, o mejor dicho, los adapta para los estudios del pasado. ¿Y qué es lo que va a lograr? Logra una historia analítica interdisciplinaria que se basa en los procesos históricos y no en las coyunturas y en los hechos políticos. Entonces tenemos una historia aplicando el método comparativo, que es una historia de larga duración, frente a la historia narrativa tradicional. Entonces lo que tenemos aquí es la historia narrativa tradicional, que se basa en el héroe, en el personaje, frente a una historia que compara sociedades. De nuevo, qué excelente fuera si existieran los registros y poder decir, las tropas que lucharon comandadas por el general Arce contra las tropas mexicanas para evitar la anexión en 1800
22 eran originarias de Cojutepeque. Entonces podríamos decir, o sea que eran de Cojutepeque. Entonces podemos hacer un rastreo antropológico, sociológico, y podemos decir, y hasta podríamos construir en nuestra mente la fisonomía de la tropa de Arce, si tuviéramos esos elementos. Y dijeron, los de Cojute tienen estas características. Entonces hay una gran posibilidad que en 200 años no haya habido un cambio genético, biológico abismal. Así que seguramente alguien de Cojute actual tiene la misma figura y la misma fisonomía que alguien de 1822. Pero de nuevo, podemos decir también, la tropa que luchó contra los mexicanos, que estaba comandada por Arce, estos eran en su mayoría reclutados de los pueblos, del pueblo tal, del pueblo tal, del pueblo tal, de San Vicente, de Sonsonate, etc. Y entonces, vemos en el censo, si tuviéramos esas fuentes, y vemos en el censo y decimos, Rufino González, 17 años. Tiburcio Hernández, 20 años. Y así, vemos en el censo y decimos, todos estos, su ocupación es agricultura. Entonces podríamos construir una visión antropológica y sociológica de estas personas y decir, Tiburcio, otra persona, estas eran menores de 21 años, significa que posiblemente estaban solteros o tenían menos de 4 o 5 años de estar casados, seguramente tenían hijos, seguramente ellos eran agricultores, pero eran peones de alguna hacienda, y así podríamos construir todo este elemento social. Y ahí vemos que ya no se trata de Arce y del general Arce y el líder y prócer y símbolo salvadoreño, sino vemos a estos sectores subalternos que son olvidados o invisibilizados. Entonces, la Escuela de los Anales hace esa ruptura, porque ya no es solo el hecho de ver al personaje, al héroe, sino es el hecho de conocer a esos sectores sociales que son los que a la postre hacen que los elementos y hechos históricos sucedan. Además de la parte cultural y de la parte sociológica, hay elementos antropológicos dentro de estos estudios históricos que hace la Escuela de los Anales. Y ahí aparece el concepto de las mentalidades.
Entonces, para Mark Bloch, las mentalidades son una forma de ver el colectivo. Entonces, así es como se toman las creencias, los valores, las percepciones de un grupo social determinado en un periodo histórico determinado y se analiza ese bagaje antropológico y cultural que tienen y ese conjunto de ideas y conocimientos que tienen son los que a la postre se convierten en elementos de la historia de las mentalidades. Y ahí es donde aparecen las representaciones simbólicas. Entonces aparece el mito, la leyenda, la religión, las tradiciones y Mark Bloch lo que hace es tomarlas como fuentes. Estos mitos, estas leyendas, estas tradiciones, este folclore, lo que entendemos nosotros como folclore, él lo toma como una fuente y es una fuente no política, no religiosa, sino es una cosa, es una concepción intangible. Imaginen, es una fuente intangible porque usted analice y piense, la ciguanaba, la carreta chillona, el cadejo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se crean esos mitos? Viene Bloch y él toma estos mitos, en este caso los franceses, los analiza y construye el imaginario social. Apliquémoslo con El Salvador. Bueno, ¿qué significa la ciguanaba? ¿Por qué la ciguanaba terminó como terminó? Un ser horrible. Ah, es un castigo. ¿Y un castigo de qué? Porque no trabajaba en su casa y no atendía al marido. Ah, ok. O sea, que yo mujer, si no cumplo los roles de esposa devota y de atender al marido y de cuidar a los niños y ser el epicentro de la casa, entonces si yo no cumplo eso, voy a terminar horrible vagando en las quebradas y en los ríos. Está bien. Por otra parte, ¿a quién se le aparece la ciguanaba? La ciguanaba se le aparece a los bolos, a los borrachos y a los que andan trasnochando y a los que andan hablando con mujeres de dudosa procedencia. Ajá. Entonces, son hombres que hablan con esta mujer que es bella al principio y ya cuando hablan con ella, después ella demuestra su verdadero rostro, que es la ciguanaba, horrible, y quedan locos. Entonces, yo hombre, no debo de ser alcohólico y no debo de trasnochar. Ya en la noche debo de estar en mi casa atendiendo a mi esposa y a mis hijos. Y ahí va a estar mi esposa
y mis hijos, porque mi esposa a la vez es una buena mujer que está en su casa atendiéndome. Analicen eso. Entonces, ¿cuál es el imaginario social? Estamos hablando que el imaginario social que construyó el concepto de la ciguanaba tiene una serie de elementos que van más allá. O sea, ya no se trata del mito, ya no se trata del folclore, sino que yo entiendo qué es lo que se espera de un hombre y qué es lo que se espera de una mujer durante su vida conyugal y matrimonial. Una mujer debe de estar en su casa y cuidar al marido, y un hombre no debe de ser alcohólico y no debe de andar hablando con mujeres que no son su esposa, andar en la noche trasnochando, sino que debe de estar en su casa. Entonces, un buen hombre y una buena mujer son aquellos que están en su casa cuidándose y protegiéndose y cumpliendo los roles sociales que dicha sociedad estipula e impone. Esas son las representaciones simbólicas. Entonces, Mark Bloch lo que hace es construir esos conceptos y decir, bueno, yo no sé cómo es que pensaba Antoine Dillon en el año 904 en París, pero sí puedo reconstruir la cosmovisión y las estructuras sociales de esta gente y el imaginario cultural y antropológico si yo veo los mitos que habían en ese momento. Y veo a Blancanieves que no debe andar ella sola, ni andar hablando con desconocidos, porque el lobo es la representación de un hombre y el hecho de comérsela es el hecho de un acto erótico sexual. Entonces, una persona, una mujer, un adolescente, no debe de hablar con hombres extraños, no debe de andar sola en lugares que no conoce, porque va a llegar el lobo y se la va a comer. Entonces, así sucesivamente se van construyendo estos imaginarios. Así que perfectamente yo ya no le puedo preguntar porque ya no existe, no le puedo preguntar a estas personas de Panchimalco, de Usulután, etcétera, que vivieron en 1890, cuál era la concepción de familia que ellos tenían y cuál era la construcción, o mejor dicho, cuál era los roles sociales que debían de cumplir. Yo ya no les puedo preguntar, pero entonces me voy a los mitos, a las leyendas, y ahí entonces yo entiendo y comprendo el imaginario colectivo. Porque entonces estos mitos y estas leyendas son el resultado de los valores éticos, morales que se tienen. Y así yo puedo decir que entre 1890, que son los primeros registros de estos mitos de la ciguanaba, del cipitillo, etcétera,
1890 hasta todavía en los 90 había gente que juraba que se le había parecido la ciguanaba. Entonces, podemos decir que en esos 100 años, el imaginario social y lo que se esperaba de un hombre y de una mujer eran un hombre de casa y una mujer de casa que se cuidaran y se respetaran y que todo estuviera adentro de el hogar. Lo hizo me lo diseñaron, me lo construyeron. Alguien escribió de eso diciendo, es que resulta de que para 1890 las personas consideraban que la mujer debía de tener estos roles sociales en lo privado y en lo público, y el hombre debía de tener estos roles sociales en lo privado y en lo público. No, nadie escribió de eso. Pero entonces, ¿cómo lo sé? Porque yo me voy a los mitos y a las leyendas. Y esos mitos y leyendas me permiten a mí comprender a estas personas que tienen más de 100 años de no estar entre nosotros. Entonces, Mark Bloch logró comprender eso y captar, gracias a los elementos de la antropología, de la sociología, estos elementos culturales que le permitieron fomentar y construir una historia social, ya de mentalidades. Y entonces yo ya tengo la mentalidad gracias a estos mitos y leyendas. Y me voy a los elementos políticos y a los elementos económicos. Y veo yo que la economía de El Salvador se movía gracias a la agricultura y que la mayoría de salvadoreños tenía una agricultura de subsistencia y para obtener dinero se iban a los cafetales a trabajar. Entonces yo ahí tengo una historia total, porque no solo me quedo diciéndole, sí, la familia Dueñas en sus haciendas producían 90,000 toneladas de café, el cual era el que permitía tener riquezas y ser parte de la élite salvadoreña, sino que vengo y yo le digo, y además la mayoría de los trabajadores de esta familia Dueñas eran agricultores de subsistencia que para tener ingresos económicos extra necesitaban ir a trabajar a los cafetales. Y estas personas tenían una concepción de la familia que se basaba en un hombre proveedor y un hombre que solo salía de su casa a trabajar y debía regresar después de trabajar, y una mujer debía de estar 100% en su casa atendiendo a los hijos y sus oficios en el hogar. Eso era la vida cotidiana de estos trabajadores que permitieron tener la mano de obra para cosechar el café que se producía en las haciendas de los dueños, y que estos dueños, al tener tanto poder económico, les permitió ser parte de la vida política salvadoreña. Ahí tengo una historia total, porque no solo me quedo con
con dueñas, sino que me quedo con su último peón. Así pues, ahí vemos cómo se dio en, en 1929 con esta Escuela de los Anales, se da un completo viraje, porque desde Ranke y luego los positivistas, la historia había sido solo el personaje, solo el líder. Pero con la Escuela de los Anales ya vemos elementos que están ahí, que estuvieron ahí, pero que estuvieron invisibilizados. Además de esto de la historia de las mentalidades, la historia total, esta historia comparativa, también se analizó la percepción del tiempo. Entonces Mark Bloch también él estudió cómo eran las concepciones de tiempo. Entonces, esto lo entendemos como, por ejemplo, que son sociedades agrícolas. Entonces, como son sociedades agrícolas, en la Edad Media el tiempo era lento. Era lento porque eran sociedades las cuales medían su tiempo por los cambios en las cosechas. Un ejemplo actual. No es lo mismo la percepción de tiempo de alguien que nació en 1960 y en 1980 tenía 25 años y necesitaba comunicarse con alguien. Entonces esa persona iba a Antel y allá en Antel pagaba 7 centavos para un telegrama. Y ese telegrama decía, Pablo Enríquez llega a la caseta de Antel de Santa Ana a las 4 de la tarde de este día porque te voy a llamar. Entonces venía Pablo Enríquez, veía ese telegrama y entonces se preparaba para ir a Antel y estar ahí un poquito antes de las 4. Y ya cuando eran las 4 decía, yo recibí este mensaje. Entonces venía el de Antel, el recepcionista, enlazaba la llamada y entonces el que necesitaba hablar con él ya estaba ahí y entonces empezaban a hablar por teléfono. Entonces, esa concepción de tiempo que podrían tener ellos, personas que en 1985 tenían 25 años, no es la misma concepción de tiempo que va a tener alguien que actualmente tiene 25 años. Cuando perfectamente en este momento son las 2 de la mañana, entonces solo toma el teléfono, que seguramente está acostado con su teléfono, y aprieta WhatsApp y ahí en WhatsApp selecciona a la persona con la que le quiere hablar y le dice hola o lo que sea, y la otra persona
está viendo TikTok desde la noche y ya son las 2 de la mañana y está despierto y entonces le dice hola, ¿cómo estás? Y empiezan a hablar. Es una llamada, no, es una comunicación instantánea. Por lo tanto, la concepción de tiempo que tengan esas dos personas, la que nació en 1960 y que a los 25 años necesitaba mandar un telegrama, orar para que le llegara el telegrama a tiempo a la persona, esperar que esa persona fuera puntual y llegara a las 4, y luego esperar que no hubiera un corte o que destruyeran un poste de luz o lo que sea, y enlazar la llamada. Y no solo eso, sino que solo tenía un colón y ese colón equivalía a 10 minutos, así que debía resumir todo lo que tenía que decirle en esos 10 minutos. No es la concepción del tiempo que va a tener esta persona que quiere que ya hoy me den las notas del examen, que hoy me resuelvan un problema burocrático, que hoy mismo me dé la solución, que hoy mismo me suban la nota en el parcial. Así. Gracias a Mark Bloch podemos ver esas transiciones y esa mentalidad y esa percepción del tiempo. Y a la vez podemos hacer un análisis comparativo de ambas personas y decir, bueno, la persona del 85, de sus 25 años, debía de tener una concepción y una serie de elementos que le hacían madurar y ser responsable. Y eso provoca que alguien de 25 años en 1985 seguramente tuviera por lo menos un hijo, una casa y una familia. Y luego vemos actualmente que el tiempo se ha modificado en el concepto de la mentalidad y decir, bueno, resulta que alguien que ahora tiene 25 años, lo que menos está pensando es en tener hijos y menos en casarse. Es más, una persona que actualmente tiene 40 años, hay una gran posibilidad de que esté teniendo acciones y actitudes como de adolescente. Y posiblemente después de los 40 años decida tener un hijo, que es el caso de los europeos. Por eso es que, y cuando digo de los europeos me refiero a Europa central y occidental, porque la Europa oriental es otro fenómeno. Entonces lo que vemos ahí es cómo podemos comparar las mentalidades a través de estos hechos históricos. Y es válido. Ahora pasamos a Lucien Febvre. Lucien Febvre, él hace un análisis de los sentimientos. Entonces, lo que él analiza es la sensibilidad colectiva. Entonces, lo que se ve en Febvre es las emociones, las pasiones, las creencias. Y todas estas emociones, pasiones y creencias son las que forman a una sociedad.
Por lo tanto, Lucian Febvre, de nuevo, en contraposición contra la escuela positivista, no se enfoca en el pensamiento del líder, del caudillo, sino en la emocionabilidad y en las creencias de el colectivo, de la sociedad. Entonces, obviamente hay un rechazo a la historia positivista y no se enfoca Febvre en los documentos oficiales como fuentes históricas, sino que trata de buscar cómo se comportan las personas en su vida cotidiana. Y esa vida cotidiana se va a lograr observar a través de la moralidad que existía y que se construyó en ese tiempo. Y así es como se va formando un contexto histórico. Y ese contexto histórico es el que permite poder decir que una sociedad tenía una forma de pensar que no se aplica a la sociedad actual, por ejemplo. Y ahí es donde aparece el concepto de imposibilidad mental, en el sentido de que Febvre viene y dice, no, es que lo que sucede es que nosotros tenemos una serie de mentalidades, pero esa serie de mentalidades eran imposibles de comprender en el imaginario de estas personas. Un ejemplo, todavía en la década de los 80, todavía en la década de los 80, ser una persona homosexual era un pecado abominable. Y era, y si usted, y si la gente tenía a un personaje que decía que era satánico, a otra persona que decía que era asesino y a un homosexual, había una gran posibilidad de que fuera más censurado, atacado, vituperado la persona homosexual que el que decía que era satánico, que el que decía que era asesino. El VIH, cuando aparece en la década de los 80, ¿cómo se le denominó al principio? La enfermedad de los homosexuales. ¿Qué es lo que empezaron a decir varias personas en la década de los 80 y todavía a principios de los 90? Esto es un castigo divino porque estos son pecadores. Entonces, tomando el ejemplo, el concepto de Lucian Febvre y esto de la historia de los sentimientos y este concepto de la imposibilidad mental, podemos decir que si viene alguien, lo trasladamos, es imposible, pero si trasladamos a alguien de 1980 con esas concepciones y ese pensamiento en contra de los homosexuales y lo ponemos aquí en nuestro mundo y le decimos, no, eso es un crimen de odio. Usted lo que, a usted lo pueden acusar
de intolerancia y de discriminación y de homofóbico. Esa persona de los 80 va a decir, bueno, ¿y esto qué está pasando? En su cerebro no va a caber. Y decir, no, ¿cómo es posible que todos estos hoy tienen derechos? ¿Cómo es posible que se casan? ¿Cómo es posible que pueden adoptar? Si estos son pecadores, si esto es lo peor. Vean, no les estoy hablando de 1880, les estoy hablando de 1980, donde la gran mayoría de los que estamos acá nacimos, crecimos, donde la mayoría de nuestros padres fueron jóvenes, su adolescencia o su adultez, y vean cómo hay un cambio. Obviamente con el tiempo y con todo este proceso de transformación social, seguramente la persona que pensaba así en 1987, que era una mujer de 27 años, hoy es una mujer de 50 y más años, y seguramente su concepción ya no es la misma. Ya no es la misma porque estamos hablando de más de 30 años, redondeando 35, más de 35 años de cambio social, así que no es la misma persona, así que posiblemente esa persona tenía una concepción así cerrada sobre la homosexualidad, pero que actualmente ya no la tiene. Pero yo me refiero a que si usted toma a una persona y la transporta por el tiempo y la trae aquí, esa persona no va a entender, va a ser un choque completamente cultural. Y le estoy hablando de algo que fue hace 35 años. 35, 40, 45 años lo máximo. Entonces, ahora pensemos en alguien que vivió en el año 1300 en la Edad Media, que son los objetos y los sujetos de estudio de Febre y de Bloch. Ahí es donde se aplica el concepto de imposibilidades mentales, el cual lo que le dice es que la mentalidad de unos individuos es imposible determinarlas. Y que muchos conceptos que ellos tenían como aceptable o como inaceptable ya no pueden ser analizados sin entender el contexto histórico. Un ejemplo también acá muy de la legislación salvadoreña. El Código Penal había dentro de los artículos en la parte de las violaciones sexuales, había una parte en la cual si el violador se casaba con la víctima, entonces había una reparación de daños
y entonces casi que era no carcelable el delito. Obviamente tenía que aceptar la víctima, casarse con él, hacer una reparación social con la familia y otra serie de elementos más. Pero imagínese usted hoy. Entonces, ahora usted póngase en el caso de la imposibilidad mental y le digan, no, mire, fíjese que nosotros vamos a hacer una reforma al Código Penal en el cual la persona que fue abusada sexualmente, ella tiene la posibilidad de casarse con su violador para que de esta manera se repare el daño que le ha hecho el honor a la familia. Además, el que abusó de ella tiene que dar una cierta cantidad de dinero a la familia, reparar el daño a través del matrimonio y de esta manera se borra todo. Así que ahora, con esta reforma penal, la víctima podrá tener su honor intacto. Dígame usted si aplaudiría esa reforma penal. ¿Verdad que es una imposibilidad mental? Pues de eso habla Lucián Febre, que hay elementos que según el contexto histórico tienen lógica y tienen validez, pero solo en ese contexto. Así que es interesante y muy, muy apreciable para nosotros que estamos buscando la historia, pues comprenderla y analizarla, porque la Escuela de los Anales dejó bastantes enseñanzas y bastantes conceptos a utilizar. ¿Por qué? Porque no utilizó fuentes tradicionales. Entonces, al no utilizar fuentes tradicionales, nos permite comprender cosas que están más allá para reconstruir las experiencias emocionales, espirituales de las sociedades del pasado. Es decir, las mentalidades. Entonces, en este punto lo que podemos ver es que ahí hay una interdisciplinaridad. Y entonces la historia se convierte en interdisciplinaria. De ahí que la sociología, geografía, psicología, economía, antropología y otros elementos más llenaran a la historia. Así pues, ya no es una historia donde solo se narra y se describe el pasado, sino que se utilizan diferentes herramientas, técnicas y enfoques de otras disciplinas para así comprender el pasado. Entonces la historia deja de ser una narración, sino que se convierte en la historia problema, porque yo, historiador, me planteo preguntas, me planteo problemas y busco explicarlo a partir de diferentes métodos, en este caso de las ciencias sociales, pero no del presente, sino del pasado. Y entonces digo, bueno, la pobreza en 1920, me voy a los censos, me voy a otras fuentes y ahí puedo ver
cuáles eran los índices de pobreza. Y entonces puedo decir, bueno, ¿cuál era la razón de la pobreza en 1921? Y ahí ya puedo hacer una explicación. Otra cosa importante dentro de la multidisciplinariedad de la historia es la geografía. Y entonces aquí hay algo así como un determinismo, porque se dice que la geografía es un elemento determinante en la configuración de las sociedades y en el desarrollo de sus procesos históricos. Y aquí podemos decir que hay bastante de cierto. ¿Por qué? Porque los griegos, los helenos, en la época clásica, ¿por qué ellos tenían tanta filosofía y tantos pensadores y tanta construcción filosófica en Atenas y en las regiones helénicas? Porque ellos eran comerciantes y para comerciar necesitaban navegar, y para navegar a otros lugares donde tenían otras concepciones y otros pensamientos y otras formas de pensar, y todas esas concepciones, formas de pensar regresaban a Grecia, y eso posibilitó que hubieran diferentes conceptos e ideas y fomentó el surgimiento de la filosofía. ¿Y por qué? Porque Grecia, la península helénica, en su mayoría es roca, y al ser roca no es sustentable, no es autosostenible la economía a través de la agricultura. Así que necesitaron el comercio para poder sobrevivir. Entonces quiere decir que los filósofos griegos que nosotros conocemos, Sócrates, Platón, Aristóteles y otros filósofos más, son el resultado de que las personas que vivían en la península helénica no tenían tierras de cultivo aptas para la agricultura en gran escala, y necesitaron entonces comprar y vender productos para sostenerse. Y a la vez eso generó rutas comerciales que le permitieron llenarse de conceptos y teorías que habían en Egipto, en Fenicia, etcétera, en toda la parte del Mediterráneo, y que después llegaban a Grecia, y ahí esos conceptos y esas ideas se fueron madurando y fueron creciendo y permitieron la aparición de estos filósofos. Así podemos hablar de las repúblicas bananeras. Así podemos hablar de la república cafetalera en el caso salvadoreño. Cómo lo geográfico se impone en los procesos históricos. Así pues que también la interdisciplinariedad fue fundamental para esta nueva visión de la historia. Y como es interdisciplinario, pues obviamente son otras fuentes las que se utilizan.
Ya dijimos que son mapas, registros económicos, literatura, mitos, leyendas, los valores morales, éticos, y todo esto para tener un bagaje completo, una historia completa. Entonces, en esta primera parte lo que podemos ver es cómo la Escuela de los Anales rompió un paradigma porque integró diferentes conceptos de otras disciplinas para generar un nuevo concepto de historia total. Entonces, de ahí la importancia de la Escuela de los Anales.